Restreto. No lo puedo dejar en la radio porque lamentablemente yo lamento mucho que algunos libros ya se me han perdido de la radio. He traído de nuevo mi diccionario de ciencias políticas, compilado por Norberto Bobbio, que es el mejor para trabajar el concepto de golpe de Estado. Porque golpe de Estado es un concepto. Golpe de Estado es un concepto. Y aquí tenemos que ir conceptualmente a las cuestiones, porque hay una discusión conceptual. Las cosas no tienen nombres arbitrarios. El significado de la expresión golpe de Estado ha cambiado con el tiempo. La actual configuración del fenómeno, comparada con la acepción que se le daba, por ejemplo, hace 3 siglos, presenta diferencias que van desde el cambio sustancial de los actores a la forma misma del acto. Entonces, primera cosa, el concepto de golpe de Estado, como ningún otro, o como todos los otros, no es un concepto rígido. Es un concepto que va cambiando según el tiempo y la historia. Pero hay un elemento básico del concepto golpe de Estado que quiero compartir con ustedes. La expresión así acuñada se ha delimitado cada vez más, sobre todo con el advenimiento del constitucionalismo. En este punto es necesario hacer referencia a los cambios de gobierno operados violando la constitución legal del Estado, generalmente de manera violenta y por parte de los mismos detentores del poder político. Entonces, el concepto más básico de golpe de Estado es violación de la constitución política del Estado. Aquí yo les propongo una comparación. Además, una comparación que abusivamente estaba realizando precisamente Iván Arias esta mañana en Radio Fides. Y además, quiero recordarle a cocachos, si pudiera, a Carlos Mesa. Comparar el derrocamiento de Sánchez de Lozada con el derrocamiento de Evo Morales. En el derrocamiento de Sánchez de Lozada había una rebelión popular, sobre todo situada en la ciudad del Alto. En el derrocamiento de Evo Morales había una rebelión de las pititas, protagonizada mayormente por la clase media alta, mayormente situada en Santa Cruz y en los barrios residenciales de La Paz y Cochabamba. Hasta ahí, tranqui. Una vez que Sánchez de Lozada renuncia, la renuncia de Sánchez de Lozada es leída en el Congreso, donde hay quórum del conjunto de los y las parlamentarias electas y electos, y Carlos Mesa es posesionado por el Congreso y da un discurso a la nación en el Congreso. Es más, posesiona a Carlos Mesa, un enemigo de Carlos Mesa, que ahorita me voy a recordar. Busquen presidente del Senado de la gestión de Carlos Mesa, que es un señor que se ha muerto. ¿Por qué se hace todo ese proceso? Para guardar, Orlando Bacadíes, gracias, mi equipo de producción es increíble, para guardar la constitucionalidad de la sucesión y que nadie pueda hablar de golpe de Estado. ¿Qué pasa en el caso de Evo Morales? Evo Morales renuncia. Álvaro García Linera renuncia. Adriana Salvatierra renuncia. Óscar Borda renuncia. De lo que yo he podido hacer una investigación que la he hecho pública en las ondas de Radio Deseo,
los parlamentarios y las parlamentarias electos y electas, te gusten o no te gusten, no podían entrar a la Plaza Murillo a sesionar, no podían entrar porque la policía amotinada, es decir, vamos a decirlo claro, comprada por el papá de Luis Fernando Camacho, no permitía que se dé quórum en el Parlamento. Y sin embargo, Yanine Áñez llega y entra al Parlamento, a un Parlamento sin quórum. ¿Quién decide que llegue Yanine Áñez y entre tranquilamente al Parlamento? Lo deciden personajes que no tenían ningún mandato en el Estado, reunidos con embajadores que están prohibidos de inmiscuirse en asuntos internos del país, y la Iglesia Católica en la Universidad Católica Boliviana. ¿Hay golpe o no hay golpe a la sucesión constitucional? Vamos a continuar leyendo el Diccionario de Ciencias Políticas. Te ordena tu mismo pueblo matar. Si ante tu Dios y tu padre... Modalidades del golpe de Estado. ¿Cómo se hace un golpe de Estado? A diferencia de la guerrilla o de la guerra revolucionaria, cuyo primer objetivo es el debilitar hasta aniquilar o dispersar las fuerzas armadas o de policía al servicio del Estado, el golpe de Estado se lleva a cabo no solo a través de funcionarios del mismo Estado, como hemos visto en el parágrafo anterior, sino también usando elementos que forman parte del aparato del Estado. Esta característica diferencia también al golpe de Estado del levantamiento entendido como insurrección no organizada, que tiene muy pocas o ninguna posibilidad de lograr éxito en el intento de derrocar a la autoridad política del Estado moderno. No se está inventando estas palabras. Es el Diccionario de Ciencias Políticas de Bobbio, que es, sin duda, uno de los mejores. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión conceptual. La legitimidad de Yanine Áñez, del mandato de Yanine Áñez, y de cómo Yanine Áñez entró al mando del Estado por la ventana. Ahora, Yanine Áñez no tenía ninguna capacidad, desde Trinidad, donde estaba bailando zumba, de entrar por la ventana al mandato del Estado. La colocan hombres en una relación utilitaria con ella, que la tenían que usar de pantalla. Tuto Quiroga, Fernando Camacho, Carlos Mesa cometió ese error histórico, y yo, que éramos amigos, no se lo perdono. Al punto que en el homenaje a Norma Merlo le he quitado la cara y el saludo. Discúlpenme. Pero no se puede borrar con el codo lo que se ha hecho con la mano. Ahora, hay una parte de corresponsabilidad muy importante del movimiento al socialismo, que son las renuncias de Evo Morales, de Álvaro García Linera y de Adriana Salvatierra. Porque ellos renuncian por preservar su seguridad y les importa una mierda el país. Entonces hay una corresponsabilidad. Pero en esa reunión sediciosa antiinstitucional en la Universidad Católica, estos patriarcas antidemocráticos, y que no venga Tuto Quiroga, el hijito o el hijastro del dictador Banzer, a decirme a mí lo que es democracia, no se lo permito, y no porque yo sea la grande no sé qué, porque soy boliviana, porque en mi cuerpo está la historia de esta hermosa tierra. Y en los cuerpos de las panaderas, y en los cuerpos de las fruteras, y en los cuerpos de todo el mundo. Aquí no nos van a venir quienes han defendido la dictadura, quienes han masacrado en Sacaba, quienes han reprimido, quienes han matado y perseguido, a decirnos qué es democracia.
Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Fernando Camacho, el embajador de Brasil, la Iglesia Católica, el embajador de la Unión Europea, no tenían derecho de decidir la sucesión constitucional. No tenían derecho de decidir. Y no tenían derecho de decidir porque no porque no me gusten, no porque no son mis primos, no porque... No tenían derecho de decidir porque no tenían un mandato establecido. Y eso lo sabe Carlos Mesa mejor que yo. Porque fue protagonista de un escenario político similar. Y en esa reunión se tomaron la libertad de decir, no, pero este no, pero esta condición sí, pero esta condición no. Porque como Evo Morales solo quería salvar su vida, la comisión que se adjudicó el poder de lo que estaba pasando en Bolivia, se tomó la ventaja de decir así sí, así no, así no, así sí, de poner condiciones. Ahora vayamos al papel de las Fuerzas Armadas. Sigo con el diccionario de Bobbio, porque este es un problema conceptual y los bolivianos y las bolivianas tenemos que pensar. Y no nos tenemos que contentar con las 4 payasadas que nos diga el ministro de gobierno, ni con las 4 payasadas que nos diga Tuto Quiroga. Nosotros y nosotras tenemos que pensar, porque esta tierra es nuestra, porque este es el único lugar que tenemos. Ellos se van a ir a Miami, se van a ir a Panamá, a Cuba, donde diablos se vayan. Esta tierra es nuestra. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? Dice así el Diccionario de Ciencias Políticas. Cómprense, a mí me han costado los 2 tomos $100. Hoy no existe golpe de Estado sin la participación activa de por lo menos un grupo militar o la neutralidad, complicidad de todas las Fuerzas Armadas. En la gran mayoría de los casos, el golpe de Estado en nuestros días implica, por lo tanto, la incautación por parte de un grupo militar, de militares o de las Fuerzas Armadas en su conjunto, de los órganos y las atribuciones del poder político, mediante una acción sorpresiva con cierto margen de seguridad y que normalmente reduzca la violencia inherente al acto con el mínimo empleo posible de la fuerza. Bueno, el comandante Calimán fue comprado por el papá de Luis Fernando Camacho. Y eso lo dijo Luis Fernando Camacho de mutuo propio. Las Fuerzas Armadas de esa manera le manifiestan al presidente que ya no están con él, los altos mandos. Cuando Calimán le dice que renuncie, no es que le está aconsejando ni nada, está siendo parte de un golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas, y discúlpenme, policías y militares no deliberan. Y al militar que no le guste, que no delibera, pues no se hace militar. Y al policía que no le guste eso de que no delibera, pues no se hace policía. Aquí no vamos a aceptar que manejen armas y además tengan derecho de deliberar. Y eso Carlos Mesa lo sabe mejor que yo. Ese es un acto de participación en un golpe militar, porque le está diciendo no le vamos a proteger. Y tan es así que es el jefe de la Casa Militar, por favor, es el jefe de la Casa Militar, que es el que protege supuestamente al presidente, el que le abre las puertas del Palacio de Gobierno al abogado León y a Fernando Camacho para que entren a hacer su payasada con su Biblia. Y el video está, por favor, está en el YouTube. Le abre las puertas del Palacio de Gobierno y entran Fernando Camacho y Eduardo León con su banderita y con su Biblia y se arrodillan allí. Y eso le abre el jefe de la Casa Militar. A ver, Rufo, probá a ir a poner tu batería de rock. A mí también me encantaría ver cómo le echas un solo de batería en el hall del Palacio de Gobierno. Y a ver qué te va a hacer el jefe de la Casa Militar. Las Fuerzas Armadas participaron. Ahora, voy a continuar, aunque ya está mi invitado, le vamos a rogar que me espere. Distinciones entre golpe de Estado y revolución. Se parte de la caracterización de la revolución como proceso que instaura un nuevo orden político y jurídico y se la contrapone al golpe de Estado que provoca solo cambios de menor alcance.
continuamos con el diccionario de Norberto Bobbio. Según el derecho, y miren, y este es otro elemento, según el derecho internacional, el gobierno surgido de un golpe de Estado debe pedir un nuevo reconocimiento a los demás estados. Por favor, y es exactamente lo que pasó. Por eso es que es sorprendente que los chinos reconocen al gobierno de Yanine Áñez. Y otros gobiernos no reconocen y otros gobiernos reconocen. Y Yanine Áñez rompe relaciones con por lo menos con la Argentina, y creo, no estoy segura si con México y con España también. Entonces, ¿por qué? Porque se dio un golpe de Estado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? El gobierno del movimiento al socialismo fue corresponsable en todas sus instancias, absolutamente en todas, de esas características. Y Adriana Salvatierra y absolutamente todos esos parlamentarios, porque yo les digo, no tengo ni una gana de serlo, pero si yo soy parlamentaria y la policía no me deja entrar, yo me entro aunque desnuda al Parlamento y no hay quien me pare. Ah, que tengo miedo de mi vida. No les iban a matar porque no les convenía a la policía matar ningún parlamentario.